Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Hechos capítulo 6, versículos 12 al 14. Hechos capítulo 6, versículos 12 al 14 dice de la siguiente manera. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El tema que vamos a estar considerando se titula Cuando la verdad nos lleva a juicio. Decir la verdad, mis estimados hermanos, siempre ha tenido un costo. Los profetas lo supieron. Los apóstoles lo confirmaron. Y Esteban ahora también está viviendo en carne propia el costo por decir la verdad. Vivimos en un mundo que dice amar la verdad, pero que detesta cuando la verdad habla con nombre y apellido. Cuando la verdad atenta contra sus creencias o contra sus prácticas pecaminosas. Cuando la verdad desenmascara la hipocresía, los sistemas religiosos se transforman en tribunales, y cuando un corazón lleno del Espíritu Santo habla con claridad, los hombres prefieren silenciarlos antes que escucharlos. En Hechos capítulo 6, versículos 12 al 14, encontramos uno de los momentos más solemnes de este libro. Un siervo lleno de gracia y de poder, llevado ante un concilio de mentira, un concilio de engaño. Y dice el pasaje claramente lo que estos hombres estaban haciendo en contra de este predicador. Todo esto, hermanos, que nos narran los versículos 12 al 14, todo esto nació de un hecho simple pero profundo. Esteban estaba hablando la verdad. Eso fue lo que provocó este asunto tan dramático. No con arrogancia ni con ira estaba predicando Esteban, sino con poder y con pureza. No había nada censurable en cuanto a su actitud o en cuanto al contenido de su mensaje. Sin embargo, a pesar de estar hablando con poder, con gracia, con pureza, fue llevado a juicio. Hoy vamos a aprender 3 lecciones importantes de esta historia. Estas lecciones puede usted sumarlas con los 2 mensajes anteriores que hemos predicado, porque hemos predicado exactamente de este mismo pasaje. Exactamente el mismo. No es que me equivoqué y traje el mismo sermón del domingo pasado, no. Lo hemos predicado 3 veces, pero de este mismo pasaje estamos extrayendo lecciones para nosotros. Aquí vamos a aprender que la verdad cuesta. Decir la verdad cuesta. Vamos a aprender que el juicio humano no borra la justicia divina y que el testigo fiel nunca está solo cuando predica la verdad. Esteban no fue llevado ante el concilio por escándalo moral. No es que lo capturaron cometiendo algún delito. No es que estaba llevando a cabo un acto de desobediencia civil, ni por falta de respeto. Más bien fue llevado por predicar la verdad. Y dice el texto en el versículo 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron. Cuando la verdad se predica, tiene un costo. Y ese costo es el juicio. El juicio
es resultado en este caso por decir la verdad. No hay nada más violento, no hay nada más fuerte que una conciencia religiosa ofendida por la verdad. Cuando la conciencia se ve dañada por la verdad, hay una reacción negativa y violenta. La luz hiere los ojos que están acostumbrados a la oscuridad, los lastima. Y cuando se predica la verdad, precisamente hay reacciones negativas porque muchas personas están viviendo en la oscuridad y aman la oscuridad. Aman más las tinieblas que la luz. Y cuando alguien va y expone la luz, entonces hay una reacción negativa. Cuando Esteban habló, sus palabras quebraron siglos de tradición y orgullo entre los pueblos que estaban aquí representados, entre las diferentes ciudades o las diferentes creencias que había aquí. Porque él mostró que Jesús era el cumplimiento del templo, la ley y los profetas. Ya esas cosas no tienen razón de ser. El templo y lo que se hace en el templo, los sacrificios de animales y todas las cosas que hacen ya no tienen razón de ser. Porque todo eso apuntaban a Jesucristo. El cordero sacrificado apuntaba al Cristo. El mismo Juan, el Bautista, ¿verdad? Cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todas esas cosas que hacían en el templo ya estaban cumplidas precisamente en Cristo. La labor del sumo sacerdote ya no tiene razón de ser. ¿Para qué está entrando el sumo sacerdote al templo a derramar sangre sobre el propiciatorio cuando sabemos que la sangre de los toros no sirven para nada? No tienen poder contra la conciencia, contra el pecado. Por eso vino Jesucristo a derramar su propia sangre y como sacerdote nuestro, como nuestro sumo pontífice, entró al mismo lugar santísimo allá en el cielo para ofrecer la sangre, su propia sangre, y lograr la redención de nuestras almas. Entonces, ¿para qué el templo? ¿Para qué los sacrificios? Bueno, cuando Esteban está explicando eso, hay una reacción, porque son años de tradición, décadas y décadas de tradición religiosa, y eso provocó una reacción. Para estos hombres religiosos la predicación de Esteban era intolerable. Era intolerable, hermanos. El precio de hablar con claridad es alto entonces. Jesús fue crucificado por decir la verdad. Jesús fue llevado a la cruz. Juan el Bautista fue decapitado por decir, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Era verdad? Era la pura verdad. Y entonces esa mujer perversa, aprovechando la oportunidad de un cumpleaños, ¿verdad? Cuando este hombre cumple años, ella aprovecha, la hija baila ahí y le dice al gobernante, pídeme lo que quieras. Había estado medio tomado. Pídeme lo que quieras. Y la señora perversa agarra a la hija y dice, pídele la cabeza de Juan. Porque esa señora la traía con Juan. Oiga, se había sentido muy avergonzada, ¿no? Cuando iba ahí con su cuñado. Y aunque todo el mundo, o sea, era un secreto a voces, pues, de que ellos mantenían un romance, pero Juan el Bautista lo censuró públicamente. Y eso le costó la vida. Jeremías en su tiempo fue echado al foso por anunciar el juicio de Dios. Y Esteban ahora va a ser apedreado por mostrar que la ley y el templo apuntaban a Cristo, se cumplieron en Cristo. La verdad no siempre produce aplausos. La verdad no siempre produce placer. La verdad a veces produce juicio, ataque, odio. Sin embargo, a pesar de que la verdad tiene un costo, decir la verdad tiene un costo, el silencio de los cobardes es peor todavía. Es mejor sufrir el costo por decir la verdad
que guardar el silencio de los cobardes. En nuestros días es común que muchos que conocen la verdad mejor se callan, porque saben que tiene un costo, para no ser señalados, para no ser expulsados de algún lugar, para no ser dejados a un lado. Quizás a veces, hermanos, vamos a sufrir por decir la verdad con nuestra familia, porque a veces en nuestra familia es necesario decir la verdad. Es necesario decir las cosas como son, sobre todo cuando son de carácter bíblico. Y cuando digamos la verdad, muy probablemente la familia va a reaccionar mal. ¿Sí? Nos van a querer callar, silenciar, a lo mejor no nos llevan a la muerte, espero que no. Pero sí, probablemente nos hagan a un lado, nos releguen ahí, ¿verdad? Yo recuerdo hace años cuando iba a predicar a un pueblo allá en Zacatecas, pueblito allá apartado de la sociedad. Había muchos jóvenes ahí en ese lugar, en esa iglesia donde yo iba a predicar. Y hagan de cuenta que era así como aquí, ¿no? Estaba el templo así y en un lado estaba la casa donde yo iba a dormir. Esa casa era de la iglesia, la casa. Y ahí dormían los que íbamos a predicar ahí. Entonces yo ahí dormía, me quedaba a dormir. Y esa vez me acuerdo que para las fiestas de diciembre salimos de vacaciones de la escuela y entonces yo estaba ahí, me quedé ahí todas esas vacaciones para predicar en ese pueblo. Y ya saben que en esas fechas pues se hacen la cena de Nochebuena y toda esa cosa, ¿no? Todo lo de la tradición. Pues nadie me invitó, hermanos. Me la pasé ahí solito, solito, hermanos. Nadie me invitó. Y al siguiente día voy a la tienda y me encuentro a un grupo de jóvenes de ahí de la iglesia y ¿qué pasó? Le digo, no, ¿qué pasó, hermano? Y que este, que la otra. Y uno se sinceró y dijo, hermano, una muchacha se sinceró y me dice, hermano, pues no lo invitamos a la fiesta. Digo, no me invitaron. ¿Y qué hizo? Pues ahí me quedé solo. Ahí comí yo solo ahí lo que pude ahí, unos frijoles, unas tortillas ahí. Y ella dijo, no, es que la verdad es que como usted siempre está hablando de la Biblia, pues no lo quisieron invitar. O sea, es curioso cómo los mismos cristianos llegan a sentir fastidio por la Biblia, cuando se supone que están celebrando el nacimiento de Cristo y aún así no quieren estar hablando de la Biblia. Digo yo, ese fue mi error. Por eso no me invitaron a cenar, porque habla uno de la Biblia y ahí se trataba de ¿qué? De fiesta, de pachanga, ¿va? Entonces, decir la verdad a tiempo y fuera de tiempo tiene un costo, hermanos. Ahí afortunadamente el costo fue que no me invitaron, pero ha habido otras ocasiones donde la gente responde con violencia y nosotros tenemos que asumir el costo, hermanos, por decir la verdad. No podemos predicar suavemente para no incomodar, no se puede hacer eso. Estamos en una época donde hay que decir las cosas con mucho cuidado porque la gente se ofende, pero desgraciadamente el mensaje no puede cambiarse, hermanos. La verdad de por sí provoca un conflicto, de por sí. Para que no provoque, tendría que dejar de ser verdad. Tendría que esconderla, maquillarla, ocultarla. Así que estamos en un tiempo difícil para los que predicamos la verdad. Se evita hablar del pecado, del juicio, de la santidad, por miedo a perder la reputación o a perder el apoyo o a perder los aplausos de la gente. Pero la verdad que no confronta, no transforma. La verdad que no confronta, no transforma. A fuerza se requiere una confrontación. Tiene que haber un choque. Tiene que haber un choque, hermanos. Imagínense que usted quiera remodelar aquí, este lugar. Vamos a remodelar esta pared. ¿La puede remodelar sin tumbar? Sin herir, sin lastimar. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. ¿Sí?
para quitarle una pierna podrida, ¿cómo le hacemos? ¿Se la pintamos? ¿Qué pasa si nada más se la pintamos? No se preocupe, déjeme nada más se la pinto así, mire, ve que suave, mire, ya le quedó como nueva, así, pero por dentro está podrida. Es un sepulcro blanqueado. No, ¿qué hacen los médicos? Tienen que lastimar. Es todo un drama esa cosa, hermano, que le corten una parte de su cuerpo es algo terrible, es algo espantoso, no es algo que podamos estar viendo ahí. Pero es necesario para salvar la vida de esa persona. Y de la misma manera, la verdad que no confronta, no transforma. El evangelio sin el drama de la cruz no salva. La fe sin valor no resiste. Dios no nos llamó a ser diplomáticos del mensaje, sino testigos fieles de la verdad. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 10 en el versículo 32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces dijo, pero a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. La verdad, o decir la verdad, cuesta. Pero déjeme decirle una cosa. Callar la verdad tiene un precio mucho más alto. Es más costoso. ¿Por qué? Porque cuando se calla la verdad, entonces se pierde el alma. Se pierde el alma. Sí, si yo digo la verdad, probablemente me desprecien, probablemente me golpeen, probablemente me encarcelen, probablemente me multen, probablemente pase algo fuerte que me haga daño, pero no pueden hacerle nada a mi alma. Por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque al alma no pueden matar, ¿ven? No pueden hacerme daño. Pero cuando yo no digo la verdad y salvo mi cuerpo, salvo una buena relación, me reciben en todas partes con los brazos abiertos, pero estoy perdiendo mi alma. Y ese es un costo más alto. Cada vez que una iglesia sustituye la verdad por la conveniencia, lo único que está haciendo es llevando a la perdición a sus miembros. Y cada vez que un creyente se atreve a hablar con claridad, el testimonio de Esteban vuelve a brillar con el paso de la historia. Y ese es nuestro deber, que esa luz que estuvo en Esteban siga brillando también en nosotros. Ahora en los versículos 13 y 14 de Hechos capítulo 6 dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El tribunal de los hombres estaba lleno de gente muy capacitada, hermanos. Había doctores ahí, doctores de la ley, ancianos, gente con una muy buena reputación y con una gran experiencia religiosa. Estaban también los escribas. Estos hombres conocían la ley con suma precisión, porque los escribas se dedicaban ¿a qué? A copiarla, a hacer copias y copias y copias, así que ya la conocían con mucha precisión. O sea, aquí tenemos a este tribunal con hombres sumamente capacitados, doctores, ancianos, escribas, y aparentemente todo parece legal. Alguien podría decir, oiga, pero aquí lo que está ocurriendo es algo legal, porque ahí están las autoridades del pueblo. Gente que sabe qué hacer, gente que sabe cómo actuar, gente que conoce las escrituras. Sin embargo, a pesar de eso, a pesar de que estos hombres que son expertos en la ley, que son hombres con una gran reputación y un gran respeto entre Israel, aún así están participando en un evento falso y perverso, aunque tengan todos esos títulos. Dios está mirando desde el cielo y mientras ellos querían juzgar a un blasfemo, a un hereje, estaban juzgando al testigo de Dios.
al testigo aprobado de Dios. Los hombres arrastraron a Esteban, pero Dios lo estaba presentando. Los hombres lo acusaron, pero Dios lo estaba honrando en ese momento. Los hombres lo llevaron al concilio, pero el cielo lo colocó en el estrado de los mártires. ¿Esto qué significa? Significa que el tribunal de los hombres no puede anular la justicia de Dios. Porque ¿acaso Dios se puso en contra de Esteban cuando se dio cuenta que doctores, escribas, ancianos estaban en su contra? No. Dios seguía con Esteban. Dios seguía bendiciéndolo. Dios seguía honrándolo. Entonces, el tribunal de los hombres no anula la justicia de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. El juicio humano no borra la justicia divina. No puede. El veredicto de los hombres no altera la soberanía de Dios. Jesús lo advirtió allá en Juan capítulo 6 en el versículo 2 diciendo: os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pensará que está adorando a Dios matando a un cristiano. Entonces Jesús ya lo había advertido. Los apóstoles que se enteran de esto saben que eso ya Jesús se los había advertido. Y no es una cosa nueva, hermanos. Para cualquiera persona que lee las Escrituras, que ha leído la historia de la Biblia, sabe que siempre es así. Siempre es así. Siempre fue así y sin duda siempre será así. Daniel fue llevado al foso por orar, hermanos. Nada más por orar. Lo echaron al foso de los leones hambrientos para que se lo comieran. Por orar a Dios. No cometió un delito, no fue inmoral, simplemente él siguió orando a Dios y entonces fue llevado al foso. Pero ¿qué pasó en el foso? Los gatos que estaban ahí ni siquiera lo lamieron. Ni eso, hermanos. Él salió en la mañana íntegro. No tenía ni un arañazo de gato. Nada. Estaba totalmente íntegro en su cuerpo. Porque Daniel fue llevado al foso por orar, pero el juicio del cielo cerró la boca de esos leones. José fue condenado injustamente, no allá en Egipto. Muy injustos fueron con él, lo acusaron de intentar abusar, de intentar violar a una mujer muy importante. No era cualquier mujer, era una mujer muy importante y fue acusado de abuso y terminó en la cárcel. Sin embargo, Dios lo llevó precisamente hasta el trono de Egipto. Vean cómo Dios honra a los fieles. Sí, podrán sufrir injusticias, pero Dios es justo. Y mientras que José fue llevado hasta la prisión y de seguro lo metieron a la mazmorra más sucia que encontraron, Dios lo sacó de ahí y lo llevó hasta el mismo trono. Se convirtió en un hombre sumamente influyente. Era prácticamente la mano derecha del faraón. Pablo fue encarcelado, pero sus cartas desde la prisión siguen libertando almas. A pesar de que fue encarcelado, a pesar de que estuvo preso, él dijo que la predicación, el evangelio no estaba preso. Y vean, hasta la fecha sigue librando almas su mensaje. Esteban fue apedreado, pero su muerte va a provocar algo más grande. Porque uno dice, bueno, ya, ¿lo mataron? No. Acuérdese, ahí está Saulo. Y eso va a dar fruto. Y Saulo se convirtió en un predicador que llegó mucho más lejos, hasta los mismos reyes. Dios honra, Dios es justo.
Lo que el mundo llama derrota, el cielo lo llama testimonio. La cruz aparentemente era una derrota, ¿no? Crucifícale, hay que matarlo, hay que llevarlo a la cruz, hay que terminar con su influencia, y lo que provocaron fue un tsunami espiritual. Lo llevaron a la cruz pensando que en la cruz se acababa todo el asunto, pero en realidad la cruz era el plan original. La cruz era el plan para redimir a las naciones del poder del pecado, hermanos. Dios siempre honra. El concilio creyó condenar a un hereje, blasfemo, perverso, pero Dios estaba coronando a un mártir. Hay momentos en que nosotros también vamos a ser juzgados injustamente, hermanos. De cualquier tipo de juicio. Podemos acabar presos por predicar, podemos sufrir el desprecio, podemos ser también juzgados injustamente. Incluso tal vez no lo seamos en un tribunal humano, pero a veces el tribunal de las opiniones, el tribunal de lo que dice la gente, el tribunal de lo que murmuran los hermanos, el tribunal de las redes sociales, el tribunal de las calumnias, por decir la verdad. Y cuando eso suceda, siempre tenemos que recordar que Dios es justo. Él es justo. Él no siempre libra a sus siervos del conflicto. Vean Esteban, ¿fue liberado? No, fue llevado a juicio y muerto. Dios no siempre obra de esa manera como nosotros queremos, ¿verdad? Que nosotros quisiéramos que lo libere, que lo salve. No, Dios dejó correr todo el asunto hasta que lo mataron a pedradas, ¿verdad? Hasta allá. Dios no detuvo ninguna roca, ninguna. Sin embargo, no lo hace porque sabe que eso va a tener un fruto aún mayor, hermanos. Y nuestro deber es glorificar a Dios o por vida o por muerte. Pero a fin de cuentas el plan de Dios tiene que cumplirse. Si en ese proceso yo tengo que morir, eso es exactamente lo que va a ocurrir. Si en el proceso de glorificar a Dios y cumplir su palabra, yo tengo que padecer persecución, o tengo que terminar preso, o tengo que ser manchado con calumnias malvadas y perversas, entonces exactamente lo que va a ocurrir. No se puede evitar, porque a fin de cuentas lo más importante es que Dios sea glorificado. Eso es lo más importante. Entonces yo siempre tengo que tener eso presente. Cuando los hombres nos juzgan por hablar la verdad, Dios escribe nuestros nombres en su registro de fidelidad. Por eso no debemos medir el éxito por medio de la aprobación humana. Como muchos hermanos piensan que porque tienen aprobación del mundo son exitosos. No. Así no se mide el éxito del cristiano. Entonces, ¿cómo sabemos si somos exitosos? Cuando tenemos la aprobación de Dios. Nada más. Es más, Jesús dijo, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Cuidado, cuidado, dice, ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. ¿Por qué? Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces no, a mí a veces me escriben gente inconversa, incluso ha habido gente inconversa que me ha dado hasta regalos. Me acuerdo la computadora, una de las computadoras que yo he tenido en mi vida, que son 3 computadoras en toda mi vida para trabajar. La primera era una computadorcita pues que apenas daba, apenas prendía y hacía una que otra cosa. Pero la segunda, hermanos, cuando me dieron esa computadora, era de la NASA esa cosa. Era lo más poderoso que había en ese tiempo. Y me la regaló un inconverso de aquí de Estados Unidos. No sé quién es, no tengo la menor idea. No, nunca he hablado con él, nada más él me escribió y me dijo, señor Luébano, he visto su trabajo y lo escucho y lo sigo, pues en lo que se podía en ese tiempo, ¿verdad? Y dice, quiero regalarle
quiero hacerle un obsequio, etcétera. Dije, no, pues está bien. Y me regala una computadora, porque él tenía un negocio de computadoras aquí en Estados Unidos. Cuando me llega la computadora y le digo a los técnicos allá en San Luis Potosí, le digo, oiga, esta computadora, ¿cómo la ven? Dice, no, hombre, esa cosa es de la NASA. Es lo mejor que hay. ¿De dónde la agarraste? No, pues me la regalaron. Pero ¿sabe qué hice con eso? Pues yo no le di nada al Señor. Le di las gracias. Pero yo seguí predicando la verdad, lo mismo. Y gracias a esa computadora hice más trabajo para el reino de Dios, para la obra de Dios. Entonces a mí no me emocionó que un inconverso me diera un regalo. O cuando ando predicando en la calle, a veces hay gente que llega y me da dinero. Llegan y tengan. Y, pues gracias. Pero yo sigo predicando lo mismo. Si después se enojan o se oiga, pero yo le di dinero, pues ni modo, con su pan se lo coma. Yo voy a seguir predicando lo mismo. Siempre lo mismo. Oiga, decían unos hermanos acá en Bronzeville, si se vuelve a bautizar, le damos salario. Y le digo, quédese con su salario. Quédese con su salario. Otro de acá también, de Phoenix también. Si se mete al agua, si lo bautizamos otra vez, le damos salario. ¿Qué cree que les dije? Quédese con salario. Porque yo no ando predicando por salario. Piensan que soy un predicador vendido, que por recibir dinero va a hacer lo que ellos quieren. No, señor. No, señor, ni aunque me ofrecieran $1,000,000, ni con eso. Porque lo más importante es la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Y eso hay que tenerlo bien presente. Los hombres pueden declarar culpable al inocente, pero el cielo jamás se va a equivocar y siempre va a honrar al cristiano que permanece fiel y firme en su palabra. Ahora, algo interesante que ocurrió aquí es que aparentemente, si se fijaron bien, hermanos, aparentemente Esteban está solo, ¿verdad? Desde el versículo 8 hasta el versículo 15, vemos a Esteban solo. ¿Ya se fijaron? No hay hermanos ahí. Yo no los veo, no los encuentro. Veo mucha gente ahí involucrada. Dice la Biblia en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. No dice disputando con los hermanos, no, con Esteban. Y no podían resistir su sabiduría. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que él había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y levantaron al pueblo. Mire, ahí están unos hombres que van a testificar falsamente. Ahí vemos al pueblo soliviantado. Ahí vemos a estos líderes religiosos. ¿Y los hermanos? ¿Por qué no dice ahí? Y los hermanos lo abrazaban, o los hermanos lo animaban, o los hermanos lo cuidaban, o los hermanos, nada. Vemos solamente a Esteban. Y desde que lo agarraron, dice el texto, en el versículo 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. Y empieza a predicar otra vez. Lo están llevando para juzgarlo y sigue predicando la verdad. Ahora, muévase hasta el versículo 55 del capítulo 7. Dice el pasaje, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremenda cosa, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tremendo? ¿Por qué me llama la atención?
Porque si pusimos atención en los versículos que leímos antes de estos, vemos a Esteban por aquí, Esteban por acá y Esteban por acá, y un montón de gente atacándolo, acusándolo, viéndolo con mucho odio y rencor y coraje. Y no vemos a ningún otro hermano, ¿verdad? Uno pensaría que él está solo, pero aquí aprendemos que no estamos solos, aunque lo parezca. Dice, he aquí veo los cielos abiertos, versículo 56 del capítulo 7. Él vio algo, fue lleno del Espíritu Santo, vean. Fue lleno del Espíritu Santo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y hasta lo dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto significa que el siervo de Dios, el que predica la verdad y que está siendo juzgado injustamente, aunque parezca estar solo, no lo está, porque Dios está ahí, aunque parezca estar solo. Cuando las piedras comienzan a caer sobre el cuerpo de Esteban, Esteban levanta la vista y ve la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra del Padre. Los jueces estaban sentados, pero Cristo estaba de pie. Los jueces estaban ahí, juzgándolo. El concilio lo está condenando, pero el Salvador se levanta para darle la bienvenida. El testigo fiel nunca está solo, nunca, aunque lo parezca. Y eso se ve desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos a hombres de Dios solitarios o a pequeños grupos, pero con el respaldo del cielo detrás de ellos. El ejército de Dios detrás de ellos. Dios detrás de ellos. David, cuando peleó contra el gigante, sabía que no era por su fuerza ni su poder, sino que dijo, el Señor, el Dios de los ejércitos, es el que va a dar la victoria. ¿Ven? El Espíritu no abandona al que sufre por Cristo, lo reviste de valor, como Esteban. Parece que está solo, pero fue lleno del Espíritu Santo y vio la gloria de Dios. Tuvo el respaldo celestial. Cuando la verdad nos lleva al juicio, el Espíritu nos da palabras. Cuando nos llevan al desprecio, el Espíritu nos da paz y tranquilidad. Mire, hermano, Esteban ya está ahí listo para ser ejecutado, pero no lo ve alterado usted, ¿o sí? Dice ahí la Biblia que comenzó a llorar, comenzó a pegar de gritos, de alaridos, pidiendo misericordia. ¿Dice eso? No lo dice. Usted no lo ve preocupado, no lo ve llorando, no lo ve gimiendo, no lo ve pidiendo misericordia, no. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Pero no vemos a Esteban pedir misericordia, ni pedir perdón tampoco. Porque Dios le da tranquilidad, paz, fortaleza. Y cuando finalmente fue sacrificado, el Señor le da gloria. Jesús dijo en Mateo 10:19, cuando os entreguen, no os preocupéis por lo que habéis de hablar, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de decir. Así que Esteban no estaba preocupado ni por lo que iba a decir. Está en paz, está tranquilo. Esteban fue el cumplimiento de esas palabras de Cristo. Estaba sereno, con la sabiduría celestial, su rostro iluminado. Todo mostraba que él no estaba solo, aunque lo parecía, pero no estaba solo. Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que él no estaba solo. La soledad del justo, hermanos, no es abandono. La soledad de un hombre justo no es abandono, sino compañía invisible, porque nunca estamos solos. Puede que los hombres nos den la espalda,
pero Cristo se pone de pie por nosotros, aunque nos abandonen. Puede que el mundo nos llame fanáticos, pero el cielo nos llama fieles. A lo largo de la historia, los testigos de Cristo han tenido esa misma experiencia por toda la Biblia. Y millones de cristianos que no conocemos, que se han enfrentado a las mismas circunstancias, sin duda alguna, también tuvieron esa misma experiencia. Ninguno estuvo solo. Dios estuvo con ellos. El testigo fiel no necesita una defensa humana, porque su defensor está en el cielo. Esteban murió viendo a Cristo. Y eso lo hizo inmortal. Cuando la verdad nos lleva al juicio, hermanos, no estamos perdiendo. No hay que enloquecer si llega a suceder. Si llega a ocurrir algo así entre nosotros o con algún hermano y nos llevan a juicio y nos están juzgando y nos van a meter presos o van a castigarnos incluso con la misma muerte, bueno, no debemos pensar que estamos perdiendo, al contrario. Estamos participando en la herencia de los que aman la luz del Señor. Esteban nos enseña entonces 3 verdades importantes que permanecen a través del tiempo. Hablar con claridad cuesta, pero callar cuesta más. Eso es lo que aprendemos. Y Esteban nos lo mostró con hechos. Él sabía que guardar silencio era peor. Y por eso habló con claridad, aunque le costó caro. El juicio humano no cancela la justicia de Dios. Aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo nos juzgue como de lo peor, nos calumnie, nos difame, nos inventen delitos para hacernos daño, no importa. La justicia de Dios no se cancela, no se detiene. Y finalmente el testigo fiel nunca está solo, porque Cristo se levanta en su defensa, lo acompaña. El precio de la verdad es alto, pero el premio por la fidelidad es eterno. Ninguna piedra que toque al justo queda sin registro en el cielo. Esas piedras, cada piedra que tocó Esteban está registrada en el cielo. Esos que lanzaron esas piedras y no se arrepintieron de ese pecado miserable, van a dar cuenta por esa piedra. Esa piedra les va a costar muy caro, hermanos. Ninguna lágrima derramada por Cristo queda olvidada. Así que cuando la verdad nos lleve a juicio, no debemos temer. Hay que levantar el rostro y seguir hablando lo que Dios manda. Dios no está ausente. Él está con nosotros. Y aunque el mundo nos condene, el cielo nos aprueba. Porque es evidente que este brillo que había en Esteban es la aprobación de Dios, como dice el versículo 15 del capítulo 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ahí está la aprobación divina. Ese es el rostro de quien sufre por la verdad y se mantiene fiel hasta el fin. Que también nosotros, cuando la verdad nos lleve a juicio, de cualquier naturaleza, hermanos, de cualquier tipo, reflejemos la gloria del que nos llamó a ser luz en medio de las tinieblas. Y esa debe ser nuestra lección más importante. Mantenernos firmes, aunque el costo sea alto. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él.